Y del hemisferio izquierdo surge algo realmente sorprendente y que puede ser muy limitante, que es lo que se llama el habla egocéntrica. Fijaros, alrededor de los 3 o 4 años de edad, el hemisferio izquierdo empieza a desarrollarse, es el último que se desarrolla. Primero se desarrolla el hipotálamo, porque es la base de la supervivencia, por eso los niños pequeñitos, en cuanto tienen hambre, lloran de una forma absolutamente súbita, eso es una reacción hipotalámica. Luego se desarrolla el sistema límbico. El niño en la infancia, en la niñez, pues va desarrollando un mundo afectivo, va conectando con unos, con otros. Luego el hemisferio derecho se va desarrollando más, empieza a tener una idea del espacio, pero sigue sin verse dividido del resto de las cosas. Hasta que madura el hemisferio izquierdo, con ello el lenguaje, y empieza a hacer interpretaciones de lo que ocurre. Y estas interpretaciones no se viven como posibles interpretaciones de un fenómeno, sino la única interpretación posible de algo. Se me calgo, se me rompe, qué torpe soy. Oye, a lo mejor el jarrón no estaba en el sitio adecuado, a lo mejor la mitad del jarrón estaba inadecuadamente apoyado y que era normal que se hubiera caído y se hubiera caído por por el propio viento si está la ventana abierta. No, hago una interpretación y la vivo como real. Y el habla egocéntrica es una de las cosas que más limita al ser humano, porque llegamos a quedar cautivos de nuestra propia narrativa. Nos creemos eso que decimos y empezamos a pensar, a sentir y a actuar en base a eso que nos hemos creído. Pero claro, en nuestro coche, por poner una metáfora, no está solo el hemisferio izquierdo conduciendo. Va el hemisferio izquierdo, tengo que ir ahí, tengo en esta reunión que conseguir esto, voy a hacer este esfuerzo para lograr esto, si hago esto tendré esto y seré esto. Ese es el piloto, pero no se da cuenta, porque están por debajo de la consciencia, de que hay 3 compañeros de viaje. El hemisferio derecho, que tiene también sus necesidades, que ve también realidades que al izquierdo se le escapan. El sistema límbico, que tiene esa conexión con el mundo emocional, que se le escapa casi por completo al hemisferio izquierdo, y el hipotálamo, con sus instintos primarios. Y de vez en cuando, uno de los 3 personajes, en un despiste del hemisferio izquierdo, toma el volante y da un giro. Con lo cual el hemisferio izquierdo se queda completamente descolocado porque no ha sido consciente de esto. El hemisferio derecho, el hipotálamo y el sistema límbico son absolutamente invisibles para el hemisferio izquierdo, que es eso de lo que soy consciente. Por tanto, pertenecen al mundo inconsciente. Entonces, el hemisferio izquierdo tiene que entender por qué se ha producido ese giro. Y en lugar de plantearse, oye, es que a lo mejor hay más personajes en mi coche. Claro, el coche representa a la persona en su conjunto. Es que a lo mejor hay más personajes en mi coche. No. Tiene que confabular, de hecho se llama así el arte de la confabulación, tiene que confabular para encontrar una explicación razonable para explicar lo que no tiene sentido para ese hemisferio. Por ejemplo, pues no sé, es un volante que no estará suficientemente bien ajustado, o una de las ruedas estará mal, o yo qué sé, habré pasado por un bache en la carretera. Todo menos intentar indagar la realidad. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo no explora, no escucha, no le interesa, solo enjuicia, solo dogmatiza en base a lo que es. No, en base a lo que ve. Y esto es muy importante que conozcáis el arte de la confabulación por lo siguiente. Mirar, en el hemisferio derecho del cerebro, que es el inconsciente, es la puerta al inconsciente, ahí están nuestros traumas de pequeñitos. ¿Quién no ha experimentado una herida emocional cuando era pequeño? No por maldad de otras personas, sino por pura ignorancia. Pues una persona tensa de repente le suelta a su hijo, a su hija, a su alumno, algo que no lo piensa, pero en ese momento de tensión va y se lo suelta. Y todo eso va quedando en el hemisferio derecho, sobre todo en las etapas más tempranas de la vida, en la infancia y en la niñez. ¿Qué pasa? Que ese hemisferio derecho está en contacto constante con el cuerpo, mucho más que el hemisferio izquierdo. Y entonces la persona siente sensaciones raras, se levanta y no está contenta, no tiene ilusión, ante ciertas dificultades se llena de miedo, se bloquea. Y el hemisferio izquierdo tiene que encontrar una explicación a eso que sucede.
Como no tiene acceso al hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho es inconsciente, el hemisferio izquierdo se inventa una historia y se la cree. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí de pequeñito me hubieran dicho: Mario, tú no sirves para nada. Y me lo hubiera dicho un profesor. En un momento de enfado, porque no había hecho mis tareas, porque no me enteraba de la sesión, lo que fuera. Mario, no sirves para nada. Me lo dice en un momento temprano de mi vida. Esto queda enganchado en el hemisferio derecho, en el sistema límbico, que son inconscientes. Bueno, ahora de mayor, yo empiezo a tener sensaciones ante un desafío de que me da miedo, no me siento capaz. Y entonces el hemisferio izquierdo tiene que crear una historia para explicarlo. Porque él no tiene ni idea de aquel trauma. Él no tiene ni idea de aquella herida que yo experimenté. Puede inventar una historia como: es que seguro que esto me pasa porque no soy lo bastante inteligente. Todo seguro que me pasa porque no soy lo suficientemente valiente. Y se crea una explicación y encima que la ha creado, y se la cree. ¿Qué ocurre? Que al creerse esta explicación, empieza a actuar no en base a cómo las cosas son, sino en base a cómo él cree que son. Luego, una de las cosas que tenemos que entender es que esta tendencia obsesiva del hemisferio izquierdo por inventarse historias para explicar lo que no entiende, ha de dejar paso a un sentido humilde, curioso e interesado de explorar en lugar de juzgar. Qué curiosa sensación tengo. ¿De dónde vendrá esta sensación de miedo, de tensión, de incomodidad? Y aguantarse en ese espacio de no saber para permitir que el hemisferio derecho, que en cuanto ve la puerta abierta quiere comentarlo, te lo pueda decir. Pero ¿qué ocurre? Que como el hemisferio derecho no se le considera, como al hemisferio derecho no se le habla, no se le escucha, prefiero inventarme una historia y seguir acarreando un sufrimiento, interpretando que es por una razón y no por otra. Por eso jamás nos enfadamos por las razones que pensamos. Siempre hay un trasfondo, una mar de fondo mucho mayor de la que imaginamos. Pero bueno, el hemisferio izquierdo, de alguna manera, no quiere saber del derecho porque, de alguna manera, intuye que hay algo ahí que prefiere no conocer. Y lo que no se da cuenta es de la cantidad de recursos que está perdiendo precisamente por no conectar con el otro lado. Todos hemos oído hablar probablemente de un concepto, es thinking out of the box, pensar fuera de la caja, es decir, salte de tu cuadrícula mental. Esa caja mental, esa cuadrícula, ese patrón fijo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, que parece que siempre es la misma, por eso decimos yo no puedo cambiar, es exclusivamente una creación del lado izquierdo. El lado derecho, el hemisferio derecho, conoce las 3 dimensiones cuando el izquierdo solo conoce 2. Cuando el hemisferio izquierdo solo conoce blanco y negro, el derecho conoce todo un espectro multicolor. Pero claro, ese espectro está escondido. Todos esos colores están ocultos. El hemisferio izquierdo no quiere saber nada. Claro, en el momento en el que el hemisferio izquierdo se abre a entender al hemisferio derecho, empiezas a ver soluciones que no se pueden entender desde la razón ordinaria. Por eso Albert Einstein, que era una persona que conocía tan bien esto, se enfadaba cuando atribuían sus descubrimientos a la lógica propia del hemisferio izquierdo. Y él decía que la lógica no tenía nada que ver, que lo que él había experimentado era un salto de la imaginación, cuando él se vio navegando o viajando en un rayo de luz. Eso pertenece al hemisferio derecho. Pero cuando uno lee a Einstein, no la parte física, no lo que es la teoría de la relatividad, sino sus insights, sus descubrimientos sobre el universo, se da cuenta de que es una persona que ha entendido perfectamente cómo está conectado el hemisferio derecho con todo lo existente, con el universo. De hecho, él mismo decía que la separación que vemos entre las cosas es una pura ilusión, una pura alucinación. Hemisferio izquierdo, va al detalle. ¿Es importante el detalle? Claro, imaginaros un cirujano que no sea detallista, que no sepa dar perfectamente bien un punto de sutura, que no haga bien una unión entre 2 superficies, una buena anastomosis. Claro que es importante. Pero un cirujano que solamente vea eso y deje de ver el conjunto, no es un buen cirujano.
Entonces, nosotros estamos muy enfocados al detalle, a lo preciso, y nos falta el gran angular propio del hemisferio derecho. Por eso, fijaros la cantidad de recursos que tenemos, la cantidad de posibilidades que se abren en la vida de un ser humano, cuando se da cuenta de que tiene el mejor equipo de fútbol del mundo mundial. Pero claro, los jugadores están enfrentados. No es de extrañar que este equipo no marque gol con demasiada frecuencia. Vamos a hablar del hemisferio derecho porque es una de mis grandes pasiones. Todo el trabajo que hice en Arizona me ayudó a entender mucho mejor esto. Todo el trabajo que he hecho con maestros del Zen, en Bután, en distintas localidades, me ha ayudado a entender mucho mejor esto. Todo el trabajo que he hecho en la vía espiritual me ha ayudado a entender mucho mejor esto y siempre seré un aprendiz, nunca un experto. Aún así os voy a decir lo que he visto. El hemisferio derecho está conectado con lo que une todas las cosas. No ve división, solo ve unidad. Donde el izquierdo solo ve árboles separados, el derecho ve un bosque. Donde el izquierdo solo ve una nariz, una oreja y un ojo, el derecho ve un rostro. Pero no solo eso, el hemisferio derecho nos ayuda a trascender la línea del tiempo, pasado, presente y futuro, y nos permite conectar con un presente eterno. Si el hemisferio izquierdo está obsesionado con la muerte, el hemisferio derecho está apasionado con la vida. Si el hemisferio izquierdo está obsesionado con la rivalidad, con yo soy más que tú, sé más que tú, tengo más poder que tú, tengo más fortuna, tengo más control, tengo más seguridad, el derecho está absolutamente apasionado con el amor en mayúsculas, con el dar para multiplicar, con el conectar, con el comprender, con el crecer, con el construir. Ahora bien, ahora tenemos que dar un salto muy importante y es hablar del niño interior. Porque quiero que comprendamos una cosa. Cuando los niños son muy pequeñitos, los dos hemisferios son muy amigos. El hemisferio izquierdo entiende perfectamente lo que es capaz de hacer. Es capaz de dividir, es capaz de utilizar las manos están muy localizadas, aunque el derecho depende del hemisferio izquierdo y la mano izquierda del hemisferio derecho, lo que es la construcción de instrumentos depende fundamentalmente del hemisferio izquierdo. Es consciente de ese poder, pero también sabe que el hemisferio derecho tiene capacidades que él no tiene. Y hay lo que se llama una gran sincronización hemisférica. ¿Cuál es el resultado? Los niños pequeños son niños alegres, están constantemente riéndose, están jugando, están conectando, están explorando. Están disfrutando de la vida y están aprendiendo a una velocidad que ningún adulto puede aprender a esa velocidad. Pero ¿qué nos pasa? ¿De dónde viene esta división? Esta división la vamos a encontrar cuando exploremos el niño interior. Yo soy un enamorado de los árboles, mis dos árboles favoritos son el olivo y la secuoya. Las secuoyas son esos árboles rojizos, muy abundantes en la costa de California, en Estados Unidos. Y en una ocasión, estando en Cleveland, en Ohio, en el Museo de Ciencias Naturales, vi una sección de secuoya absolutamente inmensa. En aquella época, hace muchos años, se cortaban estas secuoyas, una cosa tremenda. Bueno, hablamos de árboles de 80, 90, 100 metros de altura, y había una sección inmensa de una secuoya. Y me llamó la atención ver las grietas. Claro, sabéis que los árboles tienen anillos y cada anillo corresponde a un año. Me llamó la atención ver las grietas del árbol que, empezando en uno de los primeros anillos, cuando el árbol era muy pequeñito, se extendían hasta algunos de los árboles de los anillos ulteriores, cuando el árbol a lo mejor tenía 70, 80 años. Nos pasa igual a nosotros. La infancia y la niñez es una época importantísima en la vida de un ser humano. Mirad, los seres humanos necesitamos dos cosas. Si tenemos estas dos cosas, disfrutamos de la vida, estamos más sanos, somos más prósperos, somos mucho más felices, generamos relaciones mucho mejores. ¿Qué dos cosas necesitamos? Primera cosa, sentirnos profundamente amados. Pero fijaros lo que voy a decir. Con amor gratuito, amor incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te quiero por quién eres, no por cómo eres. Que
Eres, entre comillas, un trasto. Yo te sigo queriendo aunque hagas trastadas. No transmitirle a ese hijo, a esa hija, que hasta que no se porte como se tiene que portar, no la querré realmente. Yo sé que los padres daríamos la vida por nuestros hijos, pero en estas cosas actuamos así. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, la niña, no se van sintiendo suficientes para ser queridos y anhelan ese amor gratuito, ese amor incondicional. ¿Por qué? Porque creo que en algún momento de nuestra historia, en el presente eterno, fuimos conscientes de lo que ese amor significa. Bien, pero es que además ha habido niños que no solamente han sido reprendidos, que en algunas cosas es más que justificable, pero no como trueque del amor. Te tengo que castigar, te amo con toda mi alma, pero te tengo que castigar, esto no es correcto. No te castigo retirando mi amor. Pero ha habido niños que han sufrido muchísimo, muchísimo porque algunos han estado en familias tremendamente disfuncionales y han llegado a creer que si se les trataba mal, y cuando digo mal hablo muy mal, es porque se lo merecían. Sorprendente este autocastigo que un niño infringe sobre sí mismo y que sigue manteniéndolo en la edad adulta. De tal manera que si las cosas les van bien, si gana dinero, si es una persona reconocida, si tiene amigos, esa sensación de sentirse bien le incomoda. ¿Por qué? Porque cree que no se la merece. Y es muy interesante porque todo esto está en el hemisferio derecho, pero el hemisferio izquierdo es ciego a ello. Si tuviera la humildad de intentar entender esas conductas en lugar de juzgarlas, si supiera abrazar a ese niño interior, aunque ese niño interior tenga la expresión de un niño herido, ese niño se sanaría. Si tuviera la humildad el hemisferio izquierdo de reconocer que no lo sabe todo, entonces las cosas empezarían a cambiar. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho está deseando volver a reencontrarse con su amigo de la infancia. Por tanto, dentro de cada hemisferio hay un lado oscuro y un lado luminoso. Hemisferio izquierdo, lado oscuro, su prepotencia. Soy el único que sé. Yo sé por qué me pasa esto. Si me siento así de mal es porque no valgo lo suficiente. Si tengo miedo ante el desafío es porque soy un cobarde. Si no resuelvo esta prueba es porque me falta inteligencia. El hemisferio izquierdo hemos visto su prepotencia. En segundo lugar, su ignorancia. Es ignorante de que es ignorante. Es ignorante de que es ignorante. Se cree que solo hay dos dimensiones cuando en realidad hay tres. Se cree que solo hay el blanco y el negro cuando resulta que hay muchos colores. Ese es el lado oscuro. ¿Cuál es el lado luminoso? La capacidad de pensar, la capacidad de escribir, la capacidad de describir, la capacidad de construir instrumentos, la capacidad de analizar las cosas para estudiarlas con detalle. Esto es muy importante. Lado luminoso, lado oscuro. Y el hemisferio derecho, claro que tiene su lado oscuro. No estoy diciendo lado bueno, lado malo. Digo lado luminoso, lado oscuro. ¿Cuál es el lado oscuro del hemisferio derecho? Nuestros traumas, nuestras heridas. Hablaba antes de que el niño necesita dos cosas. Por un lado, sentirse querido de forma gratuita. Y la segunda es sentirse autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Lógicamente a un niño no le vas a soltar por la calle y le dices, anda, búscate la vida. Claro que no. Pero tú eres muy pequeño, no puedes. Eres muy pequeño, no lo entiendes. Los niños tan pequeños no saben. No. Ayúdale a tener sensación de que aunque sea pequeño, sí puede hacer cosas, sí puede saber cosas. Entonces, en el lado derecho tenemos como parte oscura, en el hemisferio derecho, esos traumas que hemos experimentado en la niñez, fundamentalmente en la niñez. ¿Cuál es el lado luminoso del hemisferio derecho? Ya lo hemos dicho. El gran angular es capaz de ver la conexión entre las cosas. La mirada con anchura es la mirada del hemisferio derecho. La mirada con profundidad es la mirada del hemisferio derecho, la que ve el fondo que hay detrás de las formas, la que ve el océano que está detrás de la ola y que constituye la propia ola, la que ve la unidad en medio de la división. Si el hemisferio izquierdo ve olas separadas, el hemisferio derecho ve una única unidad, un océano que las constituye a todas. Si el hemisferio izquierdo ve la muerte, de repente hay un nacimiento, nace la ola y muere la ola, el hemisferio derecho ve un presente eterno.
que es la vida, el océano. En un momento determinado aparece la forma, que es la ola, y en un momento determinado desaparece la forma. Pero el ser, lo que es la ola, lo que define la ola, la esencia de la ola, que es océano, permanece. Por eso el hemisferio izquierdo está obsesionado con la muerte y el hemisferio derecho está apasionado con la vida. El hemisferio izquierdo ve solo una ola, nace y muere, que me llegue la muerte lo más tarde posible, y el hemisferio derecho dice, ¿por qué tengo que vivir con miedo a la muerte si yo sé que la vida es lo único que es eterno? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no estamos en el campo del bien y del mal, sino que estamos en el campo de los niveles de la consciencia, lo que tenemos que hacer es unificar la consciencia. ¿Qué es unificar la consciencia? Es llevar luz donde hay oscuridad. Es decir, en el hemisferio izquierdo, ¿qué es llevar luz? Querido hemisferio izquierdo, yo sé que sabes mucho. Yo sé que gracias a ti hemos experimentado todo el avance científico y tecnológico del que disfrutamos. Fíjate, esta misma sesión virtual la podemos llevar a cabo gracias a ti, porque gracias a ti se ha desarrollado la tecnología. Yo puedo hablar gracias a ti, no podría expresar experiencias que he vivido si no te tuviera a ti. Gracias al hemisferio izquierdo, gracias a ti, podemos cooperar los seres humanos y ayudarnos unos a otros, porque nos podemos entender. Querido hemisferio izquierdo, hay cosas que es importante que las entiendas. Que no lo sabes todo. Que hay un mundo más allá de lo que tú ves como razonable. Que hay un mundo más allá de la materia. Que hay un mundo más allá de lo medible. Que hay un mundo más allá de lo controlable. Que no tienes que vivir obsesionado con la muerte. Que tú, como ola, tienes una forma. Y eso es caduco, claro, nace y muere. Como fondo eres eterno, eres agua de mar. Ábrete a explorar lo que tu compañero, tu amigo de niñez, sabe del mundo. Querido hemisferio derecho, yo sé que en tu interior tienes heridas, traumas, que te generan dolor porque no te has sentido lo suficientemente querido, porque no te has sentido lo suficientemente valorado. Yo sé que además sabes que el otro hemisferio no te presta atención, pero las cosas han cambiado. El hemisferio izquierdo tiene interés en conocerte. No tienes por qué rivalizar, no tienes por qué hacerle la vida imposible para que se dé cuenta de tu sufrimiento. Él no va a rechazar esas heridas que le muestres. Él no va a rechazar esos traumas porque él sabe que si abraza esos traumas, esos sufrimientos que tú estás acarreando, tú vas a sanar y todo va a pasar a otro nivel. Yo te animo, lo mismo que he animado al hemisferio izquierdo, a que se acerque con curiosidad, con humildad, con interés a explorar, que busque también la quietud, que no sea tanto del juzgar y sí mucho más del contemplar. Yo a ti te animo a que te expreses a través del dibujo, a través de la escritura, a través de la poesía, a través del arte, porque tienes un compañero que está dispuesto a entenderlo. ¿Qué nos ocurre? Pues que en la unión está la solución. En cuanto el lado izquierdo y el lado derecho se abrazan, el lado oscuro del lado izquierdo se llena de luz, con lo cual entra la luz, la oscuridad se desvanece. Y el lado derecho del hemisferio derecho
el lado oscuro del hemisferio derecho, el trauma, la herida, al ser abrazada por el hemisferio izquierdo, también se sanan. Por eso, la conciencia unificada es la solución al miedo, es la solución a la violencia, es la solución a la frustración, es la solución al resentimiento. Eso es lo que yo te deseo. Lo que te deseo es que tengas una vida verdadera, una vida plena, y que tal vez, ojalá, esto que hemos compartido desde este lugar tan único y excepcional, te haya sido de alguna utilidad, sencillamente para darte cuenta de que eres mucho más de lo que crees que eres. Muchísimas gracias.